Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias. Hoy jueves 12 de diciembre. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pidió a los fiscales de distritos que pongan sus cargos a disposición para posibilitar la reestructuración y valoración que este órgano judicial pretende realizar el 20 y 21 de diciembre. La Fiscalía determinará su continuidad en el cargo luego de las evaluaciones sobre el resultado y el avance de los procesos que se realizan en sus jurisdicciones, además del descongelamiento y los cambios que se han implementado en el interior de cada fiscalía. Los fiscales de distritos que serán sometidos a la evaluación son 9, uno por cada departamento. Como noticia les contamos que ya lleva 2 días bloqueado el puente internacional de Desaguadero y la carretera adyacente que conecta a Bolivia con Perú, debido a un bloqueo de 72 horas que fue declarado por organizaciones campesinas de la provincia del Collao en la región de Puno de Perú. Los vehículos no pueden pasar por este puente ni dirigirse a las provincias de Yunguyo, Chuquiuto ni a Bolivia, debido al bloqueo que realizan los pobladores de esta zona puneña. La ruta lleva a los puertos peruanos de Hilo y Matarani, usados por Bolivia para operaciones de exportación e importación, y es además una destacada vía del turista. Los campesinos peruanos piden la desvinculación con la empresa de saneamiento básico. Además, reclaman cambios de funcionarios ediles al alcalde Mario Huanca, según el portal de noticias RPP de Perú. Más noticias en Bolivia News. Los choferes de Cochabamba no ceden y ya cumplen su tercer día de paro indefinido en demanda del incremento de la tarifa del pasaje urbano de 1 boliviano con 70 centavos a 2 bolivianos y de 2 bolivianos con 50 para el servicio interprovincial. Ayer se registraron bloqueos y marchas en diferentes avenidas cochabambinas y los transportistas no descartan radicalizar sus protestas si es que las autoridades no atienden sus demandas, según informó el presidente de la Central de Transporte de Quillacollo, Gualberto Coca. Más noticias. El general Walter Villarpando Moya es el nuevo comandante general de la policía y fue oficialmente posesionado ayer por el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno. El general Villarpando es potosino, tiene 51 años y es el jefe con mayor puntaje de los policías que aspiraban al cargo, con más de 1.930 puntos en su hoja de vida. El nuevo comandante ocupaba el cargo de general superior de la Dirección Nacional de Personal y sustituye a Alberto Aracena, quien cumplió 1 año en esta función y ayer fue distinguido por su trabajo en el plan Chachapuma. Villarpando aseguró que continuará con los planes de la anterior gestión, especialmente fortaleciendo los operativos del plan Chachapuma, y espera ser apoyado por los gobiernos departamentales y municipales. Como noticias, Bolivia liderará el crecimiento económico de Sudamérica el 2014 con un 5,5% según estimaciones de la CEPAL. En medio de la crisis económica que afecta a las principales economías del mundo y la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que Bolivia, junto a Perú, liderarán el crecimiento económico de América del Sur en 2014 con un avance del 5,5% del Producto Interno Bruto. Aunque esta tasa es menor a la proyectada por el organismo internacional para este año, cifrada en 6,4%, el país crecerá en 2014 por encima de las economías más fuertes como Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Venezuela. Según el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2013, presentado ayer por la CEPAL en Santiago de Chile, la región crecerá en 3,2% en 2014, marcando una recuperación respecto del 12,6% registrado este año por una mayor demanda externa que generará un aumento de las exportaciones. A continuación les presentamos nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.44. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. La aduana nacional tardará 10 segundos por piloto del Dakar para la entrada y salida del país. La aduana nacional de Bolivia pondrá 4 puntos de control de ingreso y salida del país durante el Dakar 2014 y utilizará un sistema electrónico para que la revisión, cuando se trate de los competidores, tarde máximo 10 segundos. Los puntos estarán situados en lugares estratégicos. El primero en el campamento de Salta, Argentina. El segundo en el puente de la frontera de Quillaca-Villazón. El tercero en el campamento de Uyuni. Y el cuarto en la frontera de Avaroa, según Waldo Aramayo, coordinador general de la Aduana Nacional. La presidenta de la aduana, Marlene Ardaya, explicó que los vehículos de los competidores, motos y cuadriciclos serán registrados en cada uno de los puntos durante 10 segundos a fin de no perjudicarlos en la carrera. En cambio, los vehículos de apoyo serán revisados en 3 minutos y los de turistas en 15 minutos, agregó Alberto Pozo, gerente general de la aduana. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviar sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.